¿Qué tal, amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas. Regresamos nuevamente a estas entrevistas con grandes personalidades del fútbol, del béisbol, de la lucha libre, del boxeo y de muchas disciplinas más. Y bueno, hoy contamos con un gran amigo mío. Realmente un placer volver a verlo, un placer hablar de sus inicios, de que nos cuente su historia deportiva, futbolera allá en su natal Argentina, pero ya es nacionalizado mexicano, ya es un güey más aquí en México. Mi querido Lucas Ayala, gracias por aceptar el llamado de Leyendas del Deporte. ¿Cómo estás, mi brother? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, muy contento acá de poder acompañarte un rato, de poder hablar de fútbol, de poder contar un poco mi historia, de cómo llegué, cuándo llegué y de qué se trata un poco el camino este tan lindo del fútbol, ¿no? Y que tanto me ha dado. Y bueno, no sé si tan güey como dijiste, pero bueno, obviamente que después de tantos años aquí en el país, muy orgulloso de poder ser y de sentirme un mexicano más allá, independientemente de la naturalización. Mi idea desde que llegué acá, conforme fueron pasando los años, era el quedarme a vivir acá, ¿no? Un país que siempre me ha tratado muy bien y que me ha brindado muchísimo apoyo en todos los sentidos, donde he conocido gente que siempre ha estado al lado mío y que me ha ayudado. Entonces, realmente más allá de un papel hoy que me dice que soy naturalizado, eh, desde poco que tenía aquí en el país, me sentía muy bien acá, ¿no? Entonces, bueno, muy contento hoy de ser un mexicano más. Y realmente estamos viendo una fotaza aquí atrás de mis espaldas, donde pues vestiste la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Vamos a hablar un poquito al respecto, un poquito más adelante. Claro. Vamos paso por paso y vámonos ahora a agarrar un vuelo hacia Argentina, un país donde de 10 argentinos, 9 son futbolistas y el otro por ciento es el entrenador de fútbol. Realmente impresionante ver la gran cantidad de grandes futbolistas que han salido de tu país natal, Argentina. Y bueno, cuéntame, Lucas, ¿cómo se fue dando ese inicio en el fútbol? Sabemos de que allá ustedes nacen con la pelota. De hecho, el viejo y la vieja sabemos de que siempre están con una pelota en la mano y para todo es fútbol, fútbol, fútbol. Se vive algo muy diferente a otros países. El entorno futbolero allá en Argentina es completamente diferente, muy parecido a lo que es en Inglaterra, donde la afición se mete de lleno con sus equipos y bueno, Argentina es uno de ellos aquí en Latinoamérica. ¿Cómo se fue dando ese inicio, mi querido Lucas? Sí, 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 sí. Me tocó, bueno, obviamente nací en Buenos Aires, Argentina. Vengo de un país donde realmente el fútbol, como vos decís, es, yo creo que el deporte más importante, más practicado, más jugado, más visto de Argentina. La gente es muy pasional, y donde desde chiquito uno se involucra pues, en el fútbol. La gran mayoría te involucras en el fútbol, ¿no? Vengo de una familia donde el fútbol también siempre se vivió. Eh, Vengo mi papá y los hermanos de mi papá y tíos, primos, todos giraban alrededor del fútbol, ¿no? Yo de chico empecé a jugar en lo que en Argentina le dicen baby fútbol, que es un estilo de fútbol sala, vamos a decir, que normalmente en Argentina desde chiquito estás hablando 5, 6, 7 años, 8 años, 9, 10, que ahí recién empezás a ver un poco de la cancha de fútbol 11 o fútbol 9 para después pasar a fútbol 11. Desde chico inicié ahí en el fútbol sala, en los equipos de barrio, ¿no? En los equipos de ahí de mi barrio, jugando en todos lados, jugando un poquito acá, un poquito allá. Pero bueno, de chico lo que uno quiere es divertirse y te divertís mucho a raíz de algo que nos apasiona y que nos gusta muchísimo, que es el fútbol. A la edad más o menos de 10, 11 años, sí, 10, 11 años, tengo una prueba en el equipo que hoy soy hincha en Argentina, que es el Racing Club. Me toca ir a hacer una prueba, me toca quedarme, y ahí empiezo a hacer mis primeros pasos en el fútbol 11, pensando ya en poder, en esa ilusión, en ese sueño que uno tiene desde chico de poder ser jugador de fútbol.
era hincha de Racing, me tocaba jugar en Racing, estaba muy contento el poder quedarme, el poder ser parte de, me tocó empezar con infantiles, como le dicen en Argentina, y ya después, bueno, pasás a las inferiores, que son las fuerzas básicas de aquí de México. Me tocó hacer la novena división, en Argentina es novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera y primera. Entonces, yo inicié en la novena división de Racing, octava división de Racing, y en ese proceso de octava y séptima, que fue más o menos año 92, 93, hacen un grupo entre octava y novena división de Argentina, hacen un grupo de 20 y tantos jugadores donde nos plantean el poder viajar a México, de tener partidos amistosos, de estar en 3 ciudades de México, que me tocó estar en La Piedad, Guadalajara y Monterrey, y bueno, para mostrar la gente que nos traía, obviamente que nos traía con la intención de poder mostrar un poco de lo que estaba hecho Racing, de los jugadores que podía llegar a tener Racing, de los jugadores que tenía en ese momento Racing, jóvenes, y ver qué pintaba, qué se podía hacer, ¿no? Me imagino yo que esa era la idea de la gente que nos trajo. Vinimos, estuvimos, como te dije, por La Piedad, Guadalajara, Monterrey, encantado de lo que conocimos, de las experiencias que tuvimos, de lo vivido. Yo realmente nunca había salido, no había tenido, no había tenido la fortuna de poder salir de mi país, ¿no? Vengo de una familia muy trabajadora, que realmente nunca me faltó nada, pero era imposible pensar que podía llegar a ir a México, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol me dio esa oportunidad. Nos fue bien en la gira, estuvo muy interesante, como equipo creo que lo hicimos muy bien, individualmente también creo yo que me fue bien. Nos regresamos a Argentina, tan es así que al año más o menos, las personas que nos habían llevado reciben un llamado, recibiendo una invitación de parte del Club de Fútbol Monterrey, donde nos vieron jugar y nos hacían una invitación a 2 o 3 chicos que realmente no recuerdo los nombres, que estaban en ese grupo y dentro de esos 4 chavos creo que éramos, estaba mi nombre. Y bueno, realmente cuando esta persona se acercó en ese momento a comentarme esta situación, yo había dejado de jugar al fútbol, porque bueno, uno también a veces entra en una etapa media complicada, son edades difíciles, donde uno tiene 13, 14 años y empieza a, ahí es donde yo creo que uno empieza a ver realmente cuál es el camino a tomar, ¿no? El camino del estudio, el camino del fútbol, unir las dos cosas que creo que es lo ideal y lo adecuado que uno puede hacer. Y en ese momento yo me había apartado un poco del fútbol, no sentía que quizás que era mi camino, sí era lo que más me apasionaba y lo que me encantaba hacer, pero me incliné más por otro deporte, por los amigos un poco, por la salida y bueno, cómo es la vida, ¿no? Me pone este reto, esta oportunidad, y realmente cuando esta persona me lo comenta a mí, se me abrieron los ojos así, enseguida le dije que sí, sin haber consultado con mis papás, obviamente que después venía esa etapa, ¿no? El consultar con los papás, porque yo en ese momento tenía 14 años, yo iba para los 15 años, y era muy difícil, ¿no? Porque era tomar una decisión complicada. ¿Por qué? Porque era dejar Argentina, era dejar, obviamente, primero que nada, mi mamá, mi papá, mis hermanos, abuelos, tíos, primos, colegio, todo lo que rodeaba hasta ese momento en mi vida, ¿no? Y bueno, realmente me acuerdo que esta persona se juntó con mis papás, estaba yo sentado, y bueno, ese momento sí fue como que medio tenso. De parte de mi papá en ese momento tuve un sí rotundo, de parte de mi mamá fue un sí, pero como con miedo, o con un sí medio, con un no. Pero bueno, hoy yo lo entiendo, ¿no? Hoy yo lo entiendo. En ese momento yo quería que mis papás dijeran que sí y quizás no entendía el sí y no de mi mamá. Pero bueno, hoy uno que es papá, hoy me toca ser papá de 2 niños, de Nahuel y Gabriel, que así se llaman mis hijos. Hoy yo puedo sentir o puedo notar o puedo ver lo que realmente por ahí sentían mis papás en ese momento, ¿no? Era decirme que sí, y ese sí era decirte, bueno, hijo, te vas,
y con 14 años, y bueno, no sabemos cómo te puede llegar a ir, pero bueno, es lo que vos querés, es tu sueño, es tu deseo, y te apoyamos, ¿no? A los 2, 3 días tuve muchas charlas con mi papá, y realmente tuve el apoyo, que realmente yo creo que sin el apoyo de ellos, obviamente que hoy no estaría acá. No sé qué hubiera pasado, porque hablar del hubiera es muy difícil, pero en ese momento, después de 2 o 3 días de charlas con mis papás, me dijeron que sí. Armé mi mochilita, rápido mi valija, hablamos con la gente de Monterrey, la gente de Monterrey se portó a toda madre, como dicen acá, se portó de maravilla, me mandó los boletos de avión, y desde el primer momento que pisé México y Monterrey me hicieron sentir muy bien, ¿no? Porque yo llegué a México, llegué a Monterrey en julio del año 95, con 15 años, y donde realmente sí desconocía muchísimas cosas, y donde sabía que iba a ser un camino muy complicado, pero bueno, no tenía duda de que realmente eso es lo que yo quería, ¿no? Y que realmente cuando yo había dejado un poco el fútbol aparece esta situación y que por algo era. No tenía que desaprovecharlo. ¿Por qué? Porque era mi sueño, porque quería darles a mis papás una situación económica que no teníamos, quería tener las cosas que tanto soñé, quería darme a conocer, y bueno, sabía que ese era el camino, ¿no? Entonces, llegando ya en el año 95, como te dije, ya me incorporé a lo que hoy son llamadas las fuerzas básicas del Monterrey. Claro, por supuesto. Lucas, realmente cuando te busca la gente de Monterrey, de México, ¿tú qué sabías de México? ¿Qué sabías del fútbol mexicano? Porque pues, sabemos de que la Liga Argentina es una de las más fuertes, una de las más poderosas también ahí en Sudamérica, ¿no? Pero México tal vez en el año 93 se incorpora a lo que fue la Conmebol, participa por primera vez en 1993 en una Copa América, ¿no? Y Así es. sucesivamente se fue dando en Copa Libertadores, Sudamericanas, y en fin, ¿no? Pero realmente, ¿tú qué sabías? ¿Qué sabías de México? ¿Qué sabías del Club Monterrey en este caso? No, poco. Digo, te voy a ser muy sincero, antes de yo venir en ese año 92, 93, más o menos a la gira esta con Racing, de México sabíamos muy poco. Eran muy pocos los partidos que daban. Yo me acuerdo que realmente era los domingos, en horarios de 12 del mediodía. Si mal no recuerdo, creo que veíamos por Televisa, que era lo que pasaba, veíamos los partidos del América, que era el equipo más sonado, el equipo más conocido, Claro. y donde teníamos referencia de lo que era América y de los equipos que jugaban contra el América, ¿no? Que de repente es lo que uno veía. Pero bueno, ya después obviamente que llegando yo en el año 95 me fui obviamente que empapando de todo, conociendo lo que era Monterrey, lo que era como ciudad, como equipo, lo que era Tigres en esa ciudad también, América, Chivas, Atlas, y bueno, nos fuimos empapando rápido de todo lo que tenía que ver con el fútbol. ¿Por qué? Porque en ningún momento sentí esa necesidad o ese deseo, de querer regresarme. Entonces yo sabía que me tenía que empapar y tenía que tratar de absorber mucho más rápido de lo normal, de lo que se trataba el fútbol mexicano, ¿no? Para que no me costara. Y creo que en lo futbolístico no me costó tanto, me adapté rápido. ¿Por qué? Porque me trataron muy bien, porque hubo muchos chavos en esa época que después terminaron jugando en primera división en Monterrey, que me ayudaron, que me hicieron sentir parte de, y eso creo yo que es muy importante, porque no es fácil, ¿no? Y bueno, después me ayudaron también en el día a día, ¿no? Porque llegar yo con 15 años es complicado. ¿Por qué? Porque tenés que aprender a manejarte vos solo, y es un crecimiento rápido y que tenés que tomar al toro por los cuernos rápido, y tenés que hacerte grande en muchas cosas, y tenés que aprender a manejarte en muchas situaciones que bueno, eso el día de mañana te sirve, pero si no tenés a las personas adecuadas en ese momento que te puedan ayudar, o puedas recibir buenos consejos, sí es complicado, ¿no? Porque realmente yo venía, te digo, de una situación donde no me faltaba nada, pero tampoco me sobraba.
Y aquí me tocó llegar a una ciudad preciosa como Monterrey, donde yo ya con 15 años tenía mi sueldo, donde me tocó vivir en un lugar muy, muy lindo, donde me tocó recibir ayuda de gente muy importante dentro del ámbito deportivo del fútbol de Monterrey, y donde de repente vivía con esta persona en un penthouse divino, en un último piso, que tenía todo, tenía auto, empecé a tener cosas que en Argentina jamás la pensaba o la soñaba tener, ¿no? En ese momento, con edad de 15, 16 años. Entonces sí, sí es muy difícil, pero bueno, creo no, estoy seguro que alrededor mío tuve gente que me hizo aprender de esas cosas y poder llevar esa situación de la mejor manera. Tenías un buen espejo donde te podías reflejar y poder avanzar a pasos firmes. Ahorita vamos a hablar de estas personas, mi querido Lucas, pero regresemos un poquito a lo Sí. que es Argentina. Tus inicios en el fútbol, obviamente me comentas, se fue a los 12, 13 años en esa famosa gira aquí a México, pero realmente jugar fútbol con los amigos, con los cuates, como decimos aquí en México, con la banda, con la gente de nuestras colonias, ya sabes, ¿no? Jugamos en la calle, en la terracería, donde se pudiera poner dos piedras y poder armar un equipo de 22 jugadores, se armaba la reta sin ningún problema y podíamos dejar enterrada la uña en donde sea y no pasaba nada y nos daban las horas y horas por jugar fútbol, ¿no? Pero realmente, Lucas, cuéntame, una cosa es jugar fútbol con los amigos y una cosa es ser futbolista profesional. Son dos cosas completamente diferentes. El talento te lleva a probarte como jugador de fútbol profesional, pero ya estando como futbolista profesional se necesitan muchas cosas más, mucho más que producto de gallina, tú lo sabes perfectamente bien. Tú no lo sabías en ese entonces, ¿cómo te fuiste dando? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Realmente querías ser futbolista profesional para ganar lo que dicen allá en Argentina, la ITA, o como decimos aquí en México, la lana, el billete, ¿no? O sea, el futbolista profesional gana muy bien en donde sea. O sea, pues, realmente eso es una verdad, ¿no? Pero tú querías ser futbolista profesional por las condiciones económicas o simplemente por ese amor al fútbol, pero tenías que realmente acoplarte a lo que es el ser futbolista profesional. Por eso te pregunto, mi querido Lucas, ¿tú sabías perfectamente bien qué significaba ser futbolista profesional? ¿Qué significaba? No, digo, porque realmente yo, como te digo, yo a los 15 años tomé esa decisión, ¿no? Y créeme que si no hubiera querido ser un futbolista profesional o cumplir ese sueño de llegar a México y de quedarme en México y darme a conocer en México y hacer una carrera de lo que amaba, que era, y lo que más me gustaba hacer, que era jugar al fútbol, no lo hubiera hecho, ¿no? No lo hubiera hecho. En ese momento podría haber dicho, no, ¿sabes qué? No, no es el momento, o no quiero, o no me siento preparado. Yo sabía que con esa decisión iban a venir muchas situaciones complicadas de vida, del día a día, Claro. de luchar con un montón de situaciones, pero realmente era mi sueño y realmente era lo que quería. Y me fui dando cuenta que con 15, 16 años realmente sí hay una diferencia enorme, obviamente, a cuando te juntás a jugar con tus amigos y haces una cancha y jugás 5 contra 5, 6 contra 6, como sea, lo armás con un balón grande, chiquito, de cuero, de plástico, lo que sea, se arma, pero no es lo mismo, ¿no? Obviamente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vos ya entrás en esto, en el querer ser jugador profesional lo dice la misma palabra, ¿no? Profesional, que va acompañado de disciplina, va acompañado obviamente de dejar muchas cosas de lado por querer ser futbolista. Yo siempre hoy se lo digo a mis hijos, ¿no? Llega un momento con esa edad, sobre todo 16 años, donde uno tiene que agarrar una balanza y poner ciertas cosas en esa balanza, ¿no? Correcto. Jugador de fútbol y obviamente las cosas que se te van presentando en la vida, que seas o no futbolista, se te presentan a todo mundo, que son el conocer amigos, las salidas, la novia, las fiestas,
Y esas cosas no están mal, pero creo yo que si uno quiere ser futbolista, hay ciertas cosas que sí las tenés que ir dejando de lado. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene que aprender a comer bien, tiene que descansar bien, tiene que llevar una disciplina, que es lo más importante, disciplina, constancia, para poder llegar el día de mañana a cumplir tu sueño de ser jugador. Hoy en día creo que el fútbol te pide mucho más eso, ¿no? Ya a los 15, 16, 17 años, el chavo tiene que empezar a darse cuenta y empezar a tomar decisiones sobre esa, ¿no? Yo te digo, yo hoy lo veo mucho con mi hijo que tiene 16 años y donde él realmente llega a momentos que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Y fueron cosas que me pasaron a mí, ¿no? Fueron cosas que me pasaron a mí. Yo tenía que determinar si un viernes salía con unos amigos a un cumpleaños, por decir algo, por no decir nada malo, o si me quedaba a descansar porque sabía que al otro día tenía partido. Y esas cositas y esas pequeñas cosas, porque también se te van presentando en la semana, son las que te van determinando hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno toma el camino o quiere ser futbolista, hay muchas cosas que se van perdiendo. Esas, el estar con la familia, el compartir momentos únicos con la familia, navidades, año nuevo, cumpleaños, fiestas. Hay muchas cosas que uno va dejando. Sí, el fútbol te puede dar muchísimas cosas, pero también ese camino para llegar a ser futbolista también te las quita, también te quita. Pero bueno, realmente son cosas que en mi caso no me arrepiento, son cosas que valieron la pena, son cosas que tuve que dejar de lado, y si me tocara volver a repetir algo similar, no tengo duda que lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque me formaron, porque me ayudaron a formarme como persona y Claro. después como profesional, y eso creo que no tiene valor, ¿no? Entonces, realmente sí había muchísima diferencia al jugar en el llano con amigos, como decís, Hugo, al ya tener unos entrenamientos día a día, a tomar responsabilidades, a realmente decir, quiero ser futbolista, y al otro día me tengo que levantar a las 8 de la mañana porque tengo que desayunar, tengo que tomar el camión porque a las 10 tengo que entrenar, y así todos los días, ¿no? Entonces, para poder estar bien y para poder estar al 100, sí tenés que tomar cierto camino dentro del fútbol, si no es muy, muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el talento no solamente te da el poder llegar a ser jugador profesional. Yo creo, Hugo, y no tengo ningún problema en decirlo, porque en este tipo de entrevistas lo he dicho, de esas 4 o 5 personas que nos tocaba o que nos dieron el visto bueno como para venir a probarse, realmente vine yo solo, por diferentes tipos de situaciones, porque no pudieron, porque no los dejaron, porque no quisieron, porque no quisieron aventarse a ese sueño. Y bueno, es muy respetable, y te puedo asegurar que quizás de esos 4 o 5 personas, 3 quizás había con mucho más talento que yo, con mucho más talento que yo. Pero realmente yo sabía que ese poco talento por ahí que tenía le podía dar una ayuda. ¿Con qué? Con otro tipo de situaciones, con la perseverancia, con la constancia, con la disciplina, con el esfuerzo, con el corazón que había que ponerle a esta situación. Entonces yo creo que si el talento no va acompañado de esas cosas, es muy difícil salir adelante, ¿no? Lo he visto en carne propia, donde realmente he visto muchas situaciones de compañeros directamente, como este caso, o de gente que tiene muchísimo talento, pero te falta esa parte que yo creo que es la más importante, ¿no? Que es profesionalismo y disciplina. Sin eso, el talento pocas veces sale a relucir, y creo que si el jugador tiene talento y va acompañado de eso, tenés que estar del otro lado, ¿no? Porque hay muchos jugadores que sabemos que quizás no hay talento, lo vemos hoy en el fútbol profesional. La realidad, lo vemos hoy en el fútbol profesional. Por ahí decimos, este jugador no es lo talentoso que a mí me gusta ver, pero realmente tiene otras cosas, y tiene entrega, y tiene lucha, y tiene un espíritu, y tiene disciplina, y profesionalismo, y eso
más el talento que lo fue mejorando, el poco talento que por ahí uno tenía o que tienen ciertos jugadores, lo fueron puliendo y lo fueron solucionando y fueron trabajando sobre eso, les dio para llegar a ser profesional, como en mi caso. Por supuesto, por supuesto. Realmente acabas de decir algo muy, muy importante, Lucas, sobre los formadores. Uno puede tener el talento, uno puede tener las ganas, uno puede tener esa mentalidad de querer. Uno a los 14, 15 años creemos que todo lo sabemos. ¿Estás de acuerdo? Y para eso están los formadores. Y quiero hablar contigo sobre tus formadores, Lucas. Dinos, ¿quiénes fueron esas personas que te empezaron a encaminar? Dijiste una palabra muy, muy buena. Primero como persona y después como futbolista. ¿Ves? Son cosas completamente diferentes a las que hoy en día a veces ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque ya el futbolista se convirtió en un producto mucho de mercadotecnia, donde pues a los 12 o 13 años, en nuestras épocas, Lucas, había visores y por aquí o por allá. Ahorita a los 12 años, 9 años, ya te están vendiendo a un club, pues ya prácticamente ya es negocio realmente. El futbolista ya se está volviendo como un diamante en bruto realmente. En nuestras épocas no era así. Había mucho más técnica en el fútbol. Tú bien lo mencionaste ahorita. Ahorita vemos jugadores que hasta yo digo, bueno, ¿y cómo le hicieron para llegar? Pero dijiste algo muy, muy, muy cierto, ¿no? Entrega, corazón, lucha, ahí están, seguramente son de los primeros que llegan a los entrenamientos, son los últimos en irse, tratando de perfeccionar siempre ahora sí que la bandera, que son los que salen a luchar en un once inicial, ¿no? Realmente, ¿quiénes fueron esos formadores tuyos, mi querido Lucas, a tu arribo aquí a México, allá en Monterrey, ahora sí que tu ciudad natal De adopción. ¿no? De adopción, correcto. Así es, así es. Sí, bueno, a mí me tocó llegar a las fuerzas básicas de Monterrey. En ese tiempo Monterrey, la cabeza de ese Monterrey era Jorge Lankenau, que era el presidente, estaba de vicepresidente Memo de Hoyos, y bueno, abajo de ellos venía una estructura donde el entrenador del equipo en ese momento era Arturo Salá, Claro. que él tuvo mucho que ver en que yo me quedara, ¿no? Él habló conmigo y él con 16 años tuve la fortuna de ir a jugar a Estados Unidos, a un torneo muy, muy conocido que es la Dallas Cup, y donde realmente la gente de Monterrey, que fue la que me trajo, que fue Memo de Hoyos, que fue obviamente con la aprobación de Jorge Lankenau, estaba el señor Escamilla en ese momento, director de Fuerzas Básicas, que ellos fueron los que a mí me trajeron, ¿no? Y cuando me trajeron a mí, sí me explicaron que iba a ir a jugar un torneo a Estados Unidos y dependiendo cómo me sentía, cómo me fuera individualmente y colectivamente iban a ellos a determinar si me quedaba o no, ¿no? Fue un gran torneo, tuve la fortuna que estuvo el señor Arturo Salá viendo ese torneo, me tocó individualmente hacer un gran papel, me sentí muy bien, desde el primer momento, como te comentaba hace un rato que llegué a Monterrey, los chavos siempre me trataron muy bien, me sentí rápidamente cobijado, realmente me encantó donde llegué. ¿Por qué? Porque yo llegué y era un lugar precioso que no lo tenía en Argentina o que no lo había visto, ir a entrenar al Cerrito, 4 canchas, todas con pasto, donde yo llegaba con 15 años y ya tenía antes del entrenamiento yo tenía mi canasto con mi playera, con mi short, con mis vendas, con mis tacos limpios, con mis medias. Terminaba yo, tenía que dejarle eso a los utileros, al otro día llegaba y tenía mi ropa limpia, canchas rodeadas de montañas. Entonces todo eso me fue enamorando y desde el primer momento dije, wow, ¿dónde estoy? No me quiero ir más de acá. No me quiero ir más de acá. Fue una motivación, ¿no? Y no pensaba, en ese momento yo no pensaba en el dinero. Yo pensaba en quedarme y ¿por qué? Porque esas cosas no me había tocado vivirlas en Argentina. Vivirlas en Argentina con esa edad era muy complicado, ¿no? Era como ser jugador de primera división, porque después cuando me tocó estar en primera división era de esa manera, pero ya a los 15 años ya te empiezan a enseñar cómo son esas cosas, ¿no? Y eso me enamoró.
y eso me enamoró. Entonces realmente desde ese momento te van formando en Monterrey, ¿no? Me tocó ir al torneo ese, llegando del torneo ese, que te digo que me fue muy bien, me comentan estas personas que realmente ellos tenían, que habían quedado muy contentos con mi trabajo y que querían que me quedara. Yo realmente, no te miento, Hugo, había ido con una mochila, con una mano atrás, una mano adelante y una maletita chiquitita, pensando que iba a estar una semana, 2 semanas y me iba a regresar a ver a mis papás. O estar con mi familia y esperar a ver qué pasaba. Y no, me quedé, les dije que sí, le hablé a mis papás, ya estando ahí, ya mis papás no me podían decir, vente o te voy a buscar o te llevo de la oreja. Entonces, por más que se enojaran, dentro de todo, en un par de días se les iba a pasar. Y bueno, así fue. Los llamé, les Tú dije que me iba vivías a tu quedar. sueño, vivías tu sueño prácticamente. Sí, vivía mi sueño, era mi sueño y mi papá los entendieron. Seguramente, y no te lo puedo asegurar quizás, pero hoy que soy papá y hoy que he hablado con mi mamá sobre todo de estas cosas, cortaron el teléfono y seguramente que ellos la pasaron muy mal, ¿no? La pasaron muy mal. No tengo duda de que así fue, pero realmente me apoyaron, me dijeron que sí, me quedé, estuve 2 años y medio, 3 años para volver a Argentina, para poder ver a mis papás, porque no tenía yo la oportunidad de ir, ni ellos tenían la oportunidad de venir por el tema económico, pero era un gran sacrificio, Hugo, un gran sacrificio. ¿Por qué? Porque no es fácil irte al lado de tu familia, sobre todo de tus papás y de tu hermano, ¿no? Después, tíos, primos, abuelos, cada uno va haciendo su vida y conforme va pasando el tiempo, eh, se va haciendo esa distancia, no sé cómo decirlo, esa distancia te va haciendo perder ciertas cosas, ¿no? Pero ese lazo, obviamente, con tu mamá, con tu papá y con tu hermano, siempre va a estar. Claro. Entonces, fue muy difícil, esos 3 años fueron muy complicados. Pero bueno, ahí entra la etapa donde yo me quedo, donde tuve grandes formadores ahí en Monterrey, donde me enseñaron a poder llevar esas cosas, donde me tocó conocer gente en Monterrey que no tenía nada que ver con el Club de Fútbol Monterrey, pero donde también me ayudaron mucho, donde estuvieron conmigo hablándome en el día a día, dándome consejos de cómo llevar esta situación. Tuve gente muy capacitada dentro del Club de Fútbol Monterrey que hoy sigue estando ahí y sigue, y eso me da mucho gusto porque hoy, en el año 95-96 fueron mis formadores y hoy son formadores de mi hijo que ahí está, Eliud Contreras, Pepe Treviño, Magdaleno Cano, Plata, no sé, tuve 2 o 3 más que no me gustaría por ahí, no me acuerdo bien, soy medio malo con esas cosas, pero bueno, ellos hoy en día, muchos de ellos hoy siguen en Monterrey y hoy están formando y ayudando a mi hijo a que pueda prepararse para el día de mañana si le toca la fortuna de ser futbolista profesional o si no es futbolista profesional, salir y que pueda ser una gran persona, ¿no? Y realmente yo siempre voy a estar agradecido con un club que me trató de maravilla y me formó. Por si me tocaba ser futbolista y que me formaba también pensando yo, si no me tocaba la fortuna de ser futbolista profesional, ¿no? Me tocó estar 6 años en esa institución, donde me tocó hacer tercera división, segunda división, primera división A, cuando tenían el equipo de Saltillo Soccer que pertenecía a Monterrey, y me tocó jugar con ellos, me tocó jugar Copa Libertadores con Monterrey también. Entonces realmente siempre voy a estar muy agradecido con las personas que me dieron esa mano, siempre voy a estar agradecido con el Club de Fútbol Monterrey, porque yo creo que obviamente si ellos no me hubieran traído, si ellos no se hubieran fijado en mí, si no me hubieran dado la oportunidad, con el aval después de toda la gente que te nombré, quizás hoy no estaría acá, ¿no? Y estaría en Argentina haciendo no sé qué. Y precisamente, qué bueno que tocaste ese tema, Lucas. ¿Qué hubiese pasado? Supongamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese llegado esa invitación de aquí de México para contigo e invitarte a unos entrenamientos y probarte y bueno, todo lo que nos has comentado?
¿qué hubiese sido de ti? ¿A dónde te hubieses inclinado? Porque siempre tenemos una doble, no sé, un escaparate, si se le puede llamar El de esa plan manera. B, Pero, el plan B, pero exacto. Pero tú tenías 15 años, estabas en chavo, estabas ese, en joven, ese, en ese momento, Hugo, yo lo único que tenía era el plan A. No tenía un plan B y un plan C. Realmente en ese momento yo lo único que pensaba y lo único que quería era eso. Y te digo, hay mucho, cuando tomé esa decisión en el avión pensaba en millones de cosas. Eh, pero realmente para vos, para que venga el dinero, en este caso, que tocaste ese punto, lo más importante es primero darte a conocer, claro, ganar prestigio. por Yo se supuesto. lo digo hoy a los chavos, ¿no? Si vos no te das a conocer, si no haces tu camino en el fútbol, si no ganas prestigio, realmente el dinero no va a llegar, la buena vida no va a llegar. Entonces hoy, más allá de primero pensar en dinero, primero tengo que pensar en hacer bien las cosas, en formarme, en asentarme como futbolista, el poder darme a conocer, el poder ganar prestigio, el poder levantar la mano y que se fijen en mí. Y si yo hago las cosas bien, el dinero va a caer solo. El dinero va a caer solo. Entonces, mal está cuando pensamos en querer ganar una millonada cuando realmente todavía no conseguimos nada, ¿no? Claro. Eso es lo que yo hoy trato de explicarle a los chavos, hoy que ya me tocó dejar de jugar y hoy me toca ser técnico, auxiliar, y que es algo que también que me gusta, que me apasiona, porque bueno, uno trata de enseñarle a los chavos muchas cosas que le ha tocado vivir al lado del fútbol, y yo en ese momento, Hugo, no tenía un plan B. Realmente mi único plan era venir a México, darme a conocer, pelear por mi sueño, y realmente sí, fue una pelea muy dura, muy complicada, porque fueron muchos momentos buenos, pero fueron muchísimos momentos difíciles, donde me tocó pasar noches sin dormir, me tocó vivir con 2 pesos con 50, me tocó comer arroz, atún y pan, me tocó buscar monedas por todos lados para comer, me tocó quedarme sin jugar 2 veces y querer renunciar al fútbol, me tocó conocer buenas personas dentro del fútbol y me tocó conocer personas intachables, tachables dentro del fútbol también, porque así como está lo bueno, está lo malo también. Entonces, sí fue un camino muy duro, pero yo creo que en la vida nos vamos y nos topamos con un montón de situaciones complicadas y está en uno cómo saltarlas, si saltarlas y renunciar o saltarlas y seguir adelante. Y es lo que te hace crecer en la vida, ¿no? Y bueno, realmente, como te digo, no tenía un plan B. Yo hoy muchas veces todavía me pongo a pensar qué hubiera pasado y no tengo una respuesta, ¿no? Porque en ese momento, no sé, era quizás regresarme a Argentina y ponerme a estudiar otra vez y Sí, volver a Racing, pero no sé también si hubiera sido tan fácil. ¿Por qué? Porque yo de Racing tampoco me fui muy bien, que digamos, porque o sea, al quedarme yo, al tomar esa decisión aquí, a la gente de Racing, bueno, en ese momento no le gustó mucho y era normal que si me tocaba regresar, ahí no podía volver. te iban a Entonces, cerrar las puertas. tenía que buscar dónde y bueno, no sé qué hubiera pasado, pero En pocas palabras, Lucas, te la jugaste con la A y ganaste. sí, me tocó ganar, sí, así es, me tocó ganar, me tocó poder cumplir el sueño, me tocó el poder darme a conocer y el poder llegar a jugar a primera división, que era lo que quería, que era lo que yo buscaba y era por lo que yo había venido. Aposté, jugué a las cartas y me tocó Una poder buena jugada. una buena jugada. Me Claro. tocó una buena jugada. La partida estuvo muy complicada durante muchos años, pero bueno, se dio. No bajé los brazos. Sí te voy a ser sincero que hubo momentos que quise abandonar todo, que quise dejar el fútbol, que sentía que realmente no era para mí, sentía que lo había dado todo y que no era para mí el fútbol o que no era para mí México y sentí esas ganas y esos deseos de abandonar. Y bueno, por suerte hubo gente que no me dejó abandonar, gente que me ayudó, que me apoyó y gente que me dio una mano en lo deportivo en momentos difíciles
y en el momento más complicado fue cuando me dieron una mano deportivamente y ahí pude asomar un poquito la cabeza, tan es así que me tocó ir a pelear las 6 meses a Primera División A, y después de ahí me tocó llegar a Primera División a Veracruz y hacer mi camino en Primera División. Cuéntame, mi querido Lucas, tú sabes que llegar a la primera división es llegar a la cúspide, pero lo sabemos los que hemos estado en el fútbol, que a veces el camino es difícil, pero llegas. Pero lo más difícil, lo más complicado es permanecer, es estar allá. No es solo llegar por 2 partidos y decir ya llegué, ya me voy. No, sino que es quedarte. O sea, ahora sí que tienes que luchar más todavía para poder estar en la lista, para poder estar en los entrenamientos. No solo es llegar por llegar. Cuéntame, mi querido Lucas, ¿cómo fue esa primera vez, ese primer contacto con la pelota o no sé qué, cómo fue contigo cuando te dijeron debutas? Debutas ya en primera división, me imagino que tus ojos habrán quedado grandes, me imagino que le habrás hablado al viejo y decirle, papá, ahora voy a debutar, es momento, ya me llega mi hora, recuérdalo. ¿Cómo fue ese momento, mi querido Lucas? Sí, fue un momento especial, un momento único. ¿Por qué? Porque se te vienen a la cabeza todas las situaciones complicadas por las que pasaste, se te viene la gente que te apoyó. En ese momento no pensaba la gente porque había gente así como me apoyó, gente que recuerdo el día de hoy que decían que bueno, que realmente era cuestión de tiempo para que me regresara y que no me iba a ir bien. Como La, dije, la típica gente. así como está lo bueno, también está lo malo, ¿no? Así como está la gente que te apoya, está la gente que cree, pero bueno, que cree que no te va a ir bien, pero es parte del show, y realmente sí se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero sobre todo lo positivo. A mí sí me pasaba lo positivo, estaba muy contento y muy entusiasmado, muy ilusionado por la oportunidad que se me iba a dar. Yo llegué a Veracruz, a Primera División. Recuerdo que la primera fecha nos tocó ir a jugar contra Tecos de visitante. Yo llegué un día jueves, me tocó viajar con el equipo, pero no participar, porque tenía poquito que había llegado. Y el siguiente partido era de local, jugábamos contra Monterrey, y realmente en esa semana ya me pude incorporar con el equipo a partir del día lunes, después de haber jugado con Tecos el fin de semana, que habíamos iniciado bien, empatando de visitante, y yo ya sentía esos nervios, no sé, eso raro que se siente, que es difícil a veces de explicar, porque son muchas emociones que se te juntan, desde ese partido de Tecos, estando en la tribuna, ¿no? Entonces esa semana sí fue muy especial, porque realmente, obviamente yo tenía los deseos de jugar y quería pelear, y peleaba cada balón y peleaba cada entrenamiento pensando en poder estar, pero yo sentía que por haber llegado hace poco quizás no iba a tener la oportunidad, ¿no? Claro. Era lo que yo sentía. Sí. Y conforme fueron pasando los días, lunes, martes, miércoles hicimos fútbol, me tocó jugar de inicio de suplente y después me tocó un rato de titular. Ya me fui poniendo un poco más contento, fui viendo que el jueves ya me tomaban más en cuenta, el viernes mucho más todavía en cuenta, y ya la ilusión, los nervios, el saber que por ahí tenía la oportunidad de poder debutar, fueron creciendo, fueron creciendo. Realmente la concentración de ese día fue una concentración muy larga, fue una noche larguísima donde me costó muchísimo dormir. ¿Por qué? Porque pensaba únicamente en si iba a jugar o no al otro día. La charla previa al partido, no quise comer nada, estaba muy nervioso, y cuando veo en la pizarra y cuando veo en la charla técnica, que en ese tiempo el técnico era Daniel El Travieso Guzmán, que fue el que me debutó, y cuando veo mi nombre de titular, la verdad que no me puse a llorar porque estaba rodeado de todos mis compañeros y no quería pasar vergüenza,
Entonces, sí me la aguanté, pero el llorar de emoción, ¿no? El llorar de alegría, porque en ese momento se te vienen muchas situaciones a la cabeza y muchas personas que te apoyaron y estuvieron contigo en momentos muy difíciles y que siempre estuvieron diciéndote no renuncies, no renuncies, no renuncies, no te bajes, no bajes los brazos, dale para adelante. Y realmente lo primero que hice fue saliendo de ahí, es prender el celular para poderle hablar a las personas que me apoyaron y decirles que iba a jugar. Y bueno, ni hablar, ¿no? Fue un mar de llantos con toda la gente que hablé, desde el hotel de concentración al estadio. Llegando al estadio apagamos el celular y realmente lo viví como tenía que vivirlo, Hugo, como una experiencia única. Sabía que podía ser y que era el paso más importante, como vos bien decís, ¿no? Era mi oportunidad de demostrar y de demostrarme a mí mismo, primero que nada, que realmente todo el esfuerzo que uno había hecho era el momento de decir, valió la pena, Lucas, valió la pena y demuéstrale, primero que nada, a la gente que está contigo que valió la pena cada esfuerzo que hicieron junto a ti y después también a la gente que no confió en ti, que realmente estaban equivocados. Y así fue, ¿no? Y así fue. Me tocó jugar 60, 70 minutos, si mal no recuerdo, de titular. Me tocó empatar, nos tocó empatar ese partido, hicimos un buen partido. Y el siguiente partido me tocó jugar de titular. Y así me fui ganando un puesto en base a la lucha, a la constancia, a la disciplina. Yo sabía que no tenía que bajar los brazos, que no podía bajar los brazos, sabía que venía a ocupar una plaza de extranjero y en ese momento ocupar una plaza de extranjero en el fútbol mexicano era muy difícil y que yo sabía que tenía ese peso encima, ¿no? Entonces, no quería desaprovechar esa oportunidad y no quería perder el lugar que tanto me había costado, ¿no? Y bueno, me fui ganando mi lugar, me fui ganando ese reconocimiento de la gente, el reconocimiento de mi técnico, el reconocimiento del cuerpo técnico, el reconocimiento de mis compañeros, y me tocó quedarme en Veracruz 4 años maravillosos, donde me tocó buenas y malas, donde me tocó ser capitán del equipo, donde me tocó ser pieza importante del equipo, donde me tocó ser reconocido hasta el día de hoy, que me paro en Veracruz y la gente me reconoce, sobre todo eso, el esfuerzo, más allá del talento, que creo que eso es lo mejor que te puede quedar. Entonces, realmente ahí comenzó mi camino y sabía que ahí es donde tenía yo que demostrar y que tenía que dejarlo todo porque quería darme a conocer para ganarme un nombre, para ganar prestigio y que de la mano de eso después iban a venir todo lo demás. Y Claro, así fue. y así fue. Y créeme, mi querido Lucas, que realmente por todo lo que nos has estado comentando, fíjate que la foto que tengo a mis espaldas, realmente sin querer, es como un homenaje muy grande hacia tu historia deportiva, por todo el sufrimiento que habías vivido, el haber dejado a la familia a los 14, 15 años. 14, 15 años, estamos hablando de que todavía eres un niño. Eres un niño todavía, ¿no? Y ya no estás con la protección de mamá y papá, sino estás Cierto. ahora cumpliendo un sueño muy personal tuyo, ¿no? Pero en otro país, completamente diferente al tuyo, ¿no? O sea, se habla el mismo idioma, pero las culturas son diferentes, la comida es diferente, la forma de hablar es diferente, la moneda es diferente, todo es diferente, el horario es completamente diferente, donde uno se tiene que acoplar. Hay cosas que a veces el hincha, el aficionado, no le entiende, ni lo va a entender nunca, porque ellos solo quieren ver que el equipo gane, 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 gane. O sea, el futbolista tiene que ser robotizado y que haga buenos partidos para que sea bien visto. Pero el futbolista es un ser humano común, como cualquier otro personaje, donde sufre también, donde a veces esas ganas de querer jugar al día siguiente se te quita porque extrañas a la mamá, extrañas al hermano, al propio amigo o a la novia, qué sé yo, ¿no? O sea, también tenemos sentimientos y se refleja demasiado en tu estilo de juego, durante toda la trayectoria. Pero llega ese llamado, Lucas, llega ese llamado donde vistes
frente a Suecia, si no mal recuerdo. El entrenador era precisamente el sueco Steve Goran Eriksson, donde te da la oportunidad de vestir la camiseta de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Y realmente me imagino que fue un sueño para ti. Me imagino que habrás recordado esa partida tuya desde la primera vez que viniste a La Piedad, a Guadalajara, a probar, a jugar con el Racing, y después fuiste llamado, fuiste invitado por el Club Monterrey a ser parte de sus fuerzas básicas, de ir a jugar a los Estados Unidos para que te estés probando, y de la noche a la mañana llega ese llamado como naturalizado, porque pues ya eres mexicano, te da el derecho de vestir la camiseta mexicana. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese momento, mi querido Lucas Ayala? Sí, fue un momento único, porque en lo profesional, en lo deportivo, el vivir un llamado a la selección mexicana mayor, o a cualquier selección mayor, creo yo que es lo más alto, ¿no? Y es la cúspide, y es para lo que todo futbolista profesional de primera división lucha. Claro. Y cuando uno empieza desde chico, vos querés ser jugador profesional, vos querés jugar en tal equipo. Y cuando lo logras, o de chico ves que se te va dando esa posibilidad, vas pensando y vas haciendo que tu sueño de jugar en la selección sea tu mayor anhelo, ¿no? Sea lo máximo. Entonces yo creo que para cualquier futbolista profesional el poder vestir la camiseta de la selección, llámese sub-15, sub-13, sub-15, 17, 19, 20, 20, es lo máximo. Ni se diga en la selección mayor, ¿no? Entonces realmente a mí por suerte me tocó la posibilidad de ser convocado, la posibilidad de poder estar en una concentración en una semana, semana y media entera con grandes jugadores, poder aprender de ellos, poder aprender de qué se trata el entorno de una selección mayor, que es muy difícil, que es muy complicado. Claro. Después, el disfrutar, estar de viaje con la selección mayor, el ponerte el pants de la selección mayor, el salir a calentar con la selección mayor, el ir a entrenar con la selección mayor, el estar de gira en Estados Unidos, que realmente es lleno el hotel, donde toda la gente está sobre uno, en lo individual, en lo colectivo. Son muchas cosas que se viven a raíz o alrededor de un jugador de selección, ¿no? Y realmente en lo deportivo fue lo máximo, realmente me llenó de orgullo el poder vestir la camiseta de México. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo me naturalicé en el momento que yo me naturalicé mucho antes de ser llamado, y realmente yo me naturalicé porque yo pretendía y quería quedarme en el país a vivir, y sentía que tenía que quedarme en el país a vivir, y es lo que yo pretendía, ¿no? Y me nacionalicé, ¿por qué? Porque tan es así que pensaba eso, que para hacer mi vida en México yo pensaba tener ciertas cosas. El día de mañana poder tener mis negocios, mis hijos, mis propiedades o mis cosas, y era mucho más fácil el poder tenerlo. Y tener ciertas cosas como mexicano, con mis papeles mexicanos, que como extranjeros, que se te complican por muchas cosas, y eso es normal y pasa en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, yo realmente lo hice pensando en eso. Si se daba la oportunidad de poder ser llamado a la selección, bueno, bienvenido sea, ¿no? No creo que haya alguien que le diga que no a la selección en un primer llamado, ¿no? Sabiendo y pensando que es lo que todo futbolista quiere y todo lo futbolista anhela, ¿no? Entonces, en lo profesional, como te digo, Hugo, fue un orgullo enorme y fue lo más grande. Después, ahí dentro sí fue muy difícil, porque me tocó llegar en una situación complicada. ¿Por qué? Porque había muchos jugadores naturalizados. Fue mucho lo que se comentó de todos los jugadores naturalizados que había en ese momento, y sobre todo lo que se comentaba en uno, ¿no? Y realmente era muy difícil. ¿Por qué? Porque uno sabe manejar esas cosas, pero alrededor de uno, vos lo dijiste hace un rato, hay gente, familiares alrededor de uno, que son los que más sufren, ¿no?
son los que más sufren cuando los comentarios no son los que a ellos les gustaría escuchar, leer o que les llegaran. Entonces, es difícil ellos el poder sobrellevar esa situación. Uno está preparado y uno, en mi caso yo entendía que era parte del show, era parte del juego y que estaba únicamente en mis manos o en mis tachones o en mis piernas el modificar esa situación, ese pensamiento, ese sentir de aficionados, de gente de la prensa. Fue muy cuestionado el llamado mío, pero yo lo entendía. Pero yo sabía que la gente que estaba alrededor de uno lo sufría, y eso es lo que a veces más molesta, ¿no? Y lo que más duele, porque por más que uno lo quiera manejar, es muy difícil, porque la gente que está alrededor tuyo lee y escucha y le llegan comentarios, y mis papás estaban lejos, pero sin embargo, ellos consumían eso, y para ellos era muy difícil esa situación. Entonces, si hay una parte incómoda que tengo que decir que me tocó vivir con mi convocatoria, fue eso, ¿no? Eso. Y fue lo único, ¿no? Fue lo único. Después, la verdad que lo disfruté muchísimo. Siempre recuerdo que hablaba mucho con mi mejor amigo que tengo hasta el día de hoy en Argentina, que él me decía que, que dejara, en otras palabras, ¿no? Que dejara todas esas cosas de lado, que no le diera importancia, y que realmente lo disfrutara. Me dice, Luca, disfruta todo, desde el momento que entras a esa concentración, desde la ropa que te dan, desde el momento que te pones la camiseta de entrenamiento, de cada escalón que te toca disfrutar y estar al lado de jugadores como Pablo Pardo, como Osvaldo Sánchez, como Ciña, como Leandro Augusto, como Matías Bozo, en ese tiempo que me tocó estar con ellos. Disfrutar eso, disfrutar todo eso. Y realmente hice mucho caso a eso. Hice mucho caso a eso, Hugo, y traté de dejar esas situaciones a un lado y disfrutar todo, disfrutar todo. Y realmente así lo hice y fue una experiencia maravillosa, única, 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 que realmente el llegar a la selección mayor, Hugo, no es fácil. Yo no abrí una latita de algún producto y saqué y decía, te ganaste el ser llamado a la selección. No, ni abrí una golosina o unas galletas y venía, te ganaste el estar en la selección mayor. No, yo me lo gané. Les guste o no a mucha gente, o en ese momento le hubiera gustado le hubiera gustado a la gente, si le gustó o no, realmente trataba de que me entrara por acá y me saliera por acá, o ver por acá y dejarlo ir por este lado, porque realmente yo me lo gané en base a hacer un gran torneo de Interliga, que yo estaba en Atlas en ese momento, y eso me dio la posibilidad, sí, de ser convocado, sí, a la selección mayor, sí, y de que sea un partido amistoso, sí, pero tampoco es fácil llegar a eso, Claro, tampoco es fácil llegar a eso, ¿no? por supuesto que sí. Y bueno, realmente lo disfruté muchísimo, Hugo, y si te tengo que decir qué fue lo más lindo y lo mejor que conseguí deportivamente hablando, no tengo ninguna duda que fue el vestir la camiseta de la Selección Mayor de México. No, pues, gracias por referirte así ahora sí que a mi selección. Es un orgullo. Desgraciadamente, mi querido Lucas, sabes que pues la prensa tiene que hacer su chamba, como decimos, ¿no? Y su chamba de ellos es malinformar, desgraciadamente, malinformar y poner cosas amarillistas, porque es lo que vende, es lo que vende. Y más ahorita con esta nueva tendencia en redes sociales donde como que tiran el anzuelo y todos los pescaditos que son los hinchas llegan y muerden y se pelean y se gritan y se insultan y eso disfruta mucho la prensa y desgraciadamente lo sabemos, sabemos que es así. No, pero uno lo entiende, Hugo, ¿eh? Uno lo entiende y Claro, es pero yo parte te de, decía, es y va a ser así por siempre. supuesto, eso no lo vamos a cambiar. Y uno entiende, lo que pasa que es complicado, es parte del show, es parte Ah, del show. Y hay muchos futbolistas o exfutbolistas que sabían cómo asimilarlo, porque tampoco es fácil, claro, sabes cómo asimilarlo, cómo tomarlo, cómo canalizar esa situación, lo bueno y lo malo. Y había futbolistas que no sabían y por ahí te equivocabas en la manera que vos lo transmitías o cómo sacarlo o cómo llevarlo adelante, pero los que más sufren en definitiva es
la gente que nos rodea, La ¿no? familia, Eso es lo que, claro, eso es lo que más duele, ¿no? por supuesto. Porque ellos no entienden muchas cosas. Ellos ven ciertas cosas y nada más, no ven el día a día y no viven ese día a día. El ver todo el día la prensa metida ahí en el lugar, en el CAR, en ese momento que concentramos y que entrenamos y que el tema todos los días era lo mismo, los naturalizados, y si no era uno era el otro y el más golpeado era yo. Pero bueno, el primer día sí fue muy difícil, sí realmente me sentía, eh, no me sentía bien, pero tuve por fuera gente que me apoyó y gente que ahí está en la foto conmigo, que en ese momento era gente pesada en el buen sentido de la palabra, donde era gente de experiencia, gente que realmente yo decía nada y se hacía siempre para bien ahí, o mientras yo estuve ahí, Eran los siempre fue líderes así, del equipo. y eran los líderes Claro, positivos que se arrimaron conmigo y que me apoyaron, por supuesto. y eso a mí me dio para adelante, ¿no? El segundo día me dio para adelante para refugiarme en ellos y refugiarme en compañeros que sentía que estaban conmigo eh, y que realmente no tenía eh, nada que demostrarle a la gente esa que realmente por ahí no estaba conforme. Era demostrarme a mí mismo que realmente el llamado yo me lo había ganado. Y Por así fue, ¿no? supuesto. Y así fue. Por supuesto. Mi querido Lucas, realmente, si nos podemos hablar de fútbol, anécdotas y detalles, nos va a durar toda una pandemia más, realmente, pero nos la hemos pasado genial escuchar una historia de donde tú la viviste muy a tu manera y donde tú la contaste realmente como se debe de ser, ¿no? Los pros, los contras, el enamoramiento desde la primera vez que llegaste a la ciudad de Monterrey, enamorarte de México, lo dijiste desde el primer momento, y no fue un pretexto de naturalizarte por vestir la camiseta de la selección mexicana, completamente diferente. Realmente eso se aprecia muchísimo, ¿no? Y me gustaría que tal vez en algún otro momento pudiéramos hablar sobre los naturalizados, porque realmente vivimos Claro. en un continente donde tal vez hablar de naturalizados para una X selección es mal vista, es como un tabú realmente, a comparación de países de primer mundo, ¿no? España, Italia, que han tenido naturalizados, Alemania, han tenido naturalizados, y realmente nunca se habla mucho de ellos. Ellos juegan y la prensa tal vez los adopta, pero realmente aquí como que en Latinoamérica como que somos muy adictos bueno, no somos, más bien la prensa hace ese papel de volver a como que hacerle la guerra al naturalizado, hacerle la guerra al futbolista profesional, ¿no? Es parte de su chamba, ¿no? Ni hablar. Y desgraciadamente ellos son muy buenos, muy ágiles para escribir, para preguntas, pero nunca saben lo que hay adentro de un vestidor, no saben lo que hay dentro de una charla técnica, dentro de un hotel donde se concentran los jugadores y poder hablar y ver, sacar adelante al equipo de fútbol o a la propia selección. Realmente ellos nunca lo van a saber, realmente. Ellos solo son críticos, eso es una realidad, son críticos. Pero mi querido Lucas, antes de que nos vayamos, 5 preguntas de las que vamos a terminar esta grandísima, grandísima charla nocturna. 5 preguntas de las que contéstame lo más preciso posible. Y ahí te va la primera. ¿Quién fue tu mejor entrenador que sacó, ahora sí que pulió el diamante y te dio a darte a conocer? Mirá, siempre hubo así rápido, siempre comento cuando me hacen ese tipo de preguntas, siempre digo que no me gusta decir solamente un nombre, porque he tenido muy buenos entrenadores de mucho nombre, La Volpe, Vucetich, Tomás Boy, Osvaldo Batocletti, el Turco Mohamed, gente, Darío Franco, gente que a mí me ha tratado muy bien, el Turco Asad, Romano, Benjamín Galindo, tuve nombres, La Puente, tuve gente muy importante y lo que hice durante toda mi carrera fue ir aprendiendo un poco de cada uno, ¿no? Tomando lo bueno y también lo malo.
Lo Claro. bueno para el día de mañana, hoy que me toca ser técnico, acordarme de ciertas cosas y tomar esas cosas buenas y llevarlo a mi idea, a lo que yo pretendo hoy de mi equipo. Y lo malo también. ¿Por qué lo malo? O las cosas que a mí no me gustaban, ¿no? ¿Para qué? Para no llevarlas a cabo. Hubo muchas cosas de muchos técnicos que tuve que no me gustaban, del día a día, de quizás su forma de ser, o de cómo gestionar los entrenamientos. Y esas cosas las tomo también para hoy en día no llevarlas a cabo. Entonces, realmente decirte un nombre sería muy injusto porque tuve grandes técnicos Claro, y creo que todos me dejaron cosas, importante. unos más que otros, pero es parte del show, ¿no? Lo que sí estoy, obviamente, que muy contento es que realmente sí tuve grandes personalidades, ¿no? Y bueno, el caso de Erickson también, en el tema de la selección, grandes personalidades y grandes nombres dentro de los técnicos que tuve. No, pura historia en el fútbol. Aparte de tu debut en Primera División y la despedida, el adiós definitivo al fútbol profesional, ¿qué otro partido lo recuerdas con mucho cariño? Otro partido, hay dos partidos que recuerdo con muchísimo cariño porque tenían un gran significado. En uno nos tocó la fortuna de salvarnos del descenso aquí con Veracruz. Última fecha, nos jugábamos el descenso, íbamos perdiendo 1-0, nos íbamos al descenso con ese resultado. Nos tocó empatar 1-1 y salvarnos del descenso. Ese día me acuerdo que fue muy importante para nosotros como equipo, para toda la gente de Veracruz. El estadio Pirata Fuente explotaba. Hasta el minuto 70 y tantos, no recuerdo bien, nos íbamos al descenso nosotros. Y bueno, ese 1-1 tuvo muchísimo significado para mí, por lo que significa hasta el día de hoy Veracruz, ¿no? Y otro partido para mí es en Atlas, final de Copa, empatamos 3-3, y donde me toca meter el gol del 3-3 también en un partido cardíaco, en un partido intenso, donde íbamos perdiendo 3-1, 3-2, 3-3. Nos fuimos a penales, nos tocó perder por penales, pero estuvimos muy cerca de poderle dar un título que no es el de Liga, pero hubiera sido muy importante para toda la gente de Atlas, para ese grupo tan lindo que se formó de buenos compañeros y buenos jugadores. Entonces, realmente fueron esos dos partidos, ¿no? Esos dos partidos siempre los voy a tener muy, muy grabados porque fueron muy importantes y significaron mucho en ese momento para mí. La número 3, mi querido Lucas, un jugador mexicano que te haya llamado mucho la atención por la forma de jugar, por la forma de cómo se desenvuelve, cómo ve el fútbol a la hora de un encuentro. Mira, tuve muchos compañeros, pero no tengo ninguna duda que el mejor que me tocó enfrentar y después tuve la fortuna de tenerlo de compañero fue Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco no tengo duda que fue el mejor jugador mexicano que tuve la fortuna de enfrentarlo. Como rival era pesadísimo, era difícil de encontrarle la vuelta por muchos sentidos, y como compañero un tipo ganador de la A a la Z, y aparte de eso positivo, con nosotros siempre estuvo 24/7 para cada uno de nosotros, y un jugador extraordinario que él le daba la pelota y ya te despreocupabas. Te despreocupabas porque sabía que algo diferente se iba a sacar. Un estadio de fútbol, mi querido Lucas. ¡Wow! Y también lo mismo. Mirá, me tocó jugar en 3 equipos que el Pirata tiene su historia. Wow. Jugar en el Pirata Fuente con estadio lleno era mágico. Ya salías a calentar. Cuando yo llegué, me acuerdo en esa época que estaba el Matute Morales, que acá el Matute era Dios. Cuando salía a calentar el Matute se caía el estadio. Me acuerdo después que me tocó me tocó aquí en Veracruz esa época de Cuauhtémoc Blanco, de ser super líder, de jugar todos los viernes, si mal no recuerdo, no, sábado a las 7, y llegábamos nosotros 5:30 y el Pirata ya estaba lleno. Fue mágico también. Después me tocó jugar en el Jalisco también, un estadio mágico también, y ni se diga del Volcán. Otra gran afición,
que era llenos todos los partidos, y es lo mismo que la pregunta número uno, ¿no? Decirte un estadio sería muy injusto de mi parte. ¿Por qué? Porque la gente siempre se brindó conmigo, con nosotros, en esos estadios que te dije, ¿no? En los estadios que me tocó vestir, y realmente decirte uno no podría. Yo creo que esos tres te lo voy a decir: el Pirata Fuente, el Jalisco y el estadio El Volcán. Los tres tienen sus cositas, tienen su historia y tienen su parte de la gente, de la hinchada, de los gritos, del apoyo. Así que me quedo con esos tres. Te la voy a poner más difícil, mi querido A Lucas ver. Ayala. Te voy a dar, ahora sí que te voy a dar un gancho, ahora sí que en el, como se dice en el boxeo, en la zona hepática. México contra Argentina. ¿Qué playera te pondrías para apoyar a la selección? Te la tengo que poner difícil, mi querido brother. No, está bien. Tengo una tengo una mitad México y mitad Argentina. No, mirá, hoy en día, la verdad, uno no olvida de dónde viene, Claro, dónde nació, no olvida sus raíces, pero hoy yo estoy muy contento aquí, como te dije, estoy muy contento, muy agradecido con este país que me brindó la oportunidad desde los 15 años de darme a conocer y donde poder hacer una linda carrera. Hoy tengo 2 hijos mexicanos que adoro y que son mi vida, y que realmente hoy sí deseo que le vaya muy bien a la selección mexicana, juegue o no juegue contra Argentina, juegue cualquier partido que juegue, amistoso o mundial o lo que sea que le toque jugar. Realmente sí son muy sufridos los partidos cuando le toca jugar a Argentina contra México, y realmente hoy en día sí te puedo decir que lo que deseo y lo que quiero es que gane México, obviamente, ¿no? no, pero pues muchísimas gracias por ese apoyo, querido paisano, mi paisano México-argentino. Agradecido contigo por esta gran noche, por esta gran oportunidad de escuchar tu historia deportiva. Obviamente el tiempo se nos va rapidísimo cuando hablamos de una pasión que corre por nuestras venas. Realmente nos falta tiempo como para poder desahogarnos, de poder hablar en detalle, poder meternos más al fondo de un tema específico, como el caso de los naturalizados. Tú fuiste jugador, yo recuerdo que fuiste atacado injustamente por la prensa mexicana, desgraciadamente, pero la prensa mexicana lo sabemos cómo son, ¿no? Realmente, bueno, no, mejor cambiemos de tema. Mi querido Lucas, te quiero agradecer profundamente la oportunidad que me das para poder llevar tu historia, para que la gente que nos ve aquí en Leyendas del Deporte conozca un poquito más de lo que es ser futbolista profesional, cómo se llega a lograr el éxito, a triunfar, sobre todo a triunfar y debutar en un país que no es el suyo, en este caso Argentina, en tu caso. Realmente es una lucha de perseveración, de continuidad, de deseos, de lucha realmente y de mucho producto de gallina para poder anhelar ese sueño, poder ahora sí que abrazar ese sueño del cual por esto estás acá. Gracias, mi querido Lucas Ayala, por darnos esta gran oportunidad. Y bueno, aquí estamos a las órdenes siempre. Bueno, no, muchas gracias a vos, Hugo. La verdad que estuvo muy buena la charla, como decís vos, se pasa rápido. Eso quiere decir que uno la pasó bien, y sí, realmente la lucha es diaria, Hugo, para ser profesional en el fútbol o para cualquier situación que uno quiera tomar para la vida, ¿no? La lucha tiene que ser diaria, constante. El pensar positivo o negativo requiere el mismo esfuerzo. La diferencia es que cuando pensamos positivo, obviamente que la ganancia puede ser mucho más, ¿no? El esfuerzo de pensar negativo y positivo es el mismo, pero a la hora de ver los resultados sí hay mucha diferencia entre lo positivo y negativo, ¿no? Entonces, realmente siempre hay que pensar de esa manera: positivo, la lucha diaria, el no bajar los brazos y el intentarlo hasta el final. Es lo que yo le digo a los chavos hoy: darlo todo y no quedarse con nada, y no quedarse con el si hubiera intentado un poquito más. No, hay que darlo todo.
Y si no es, no es, pero nunca quedarme con la duda de qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, realmente muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente que pueda ver y pueda seguir esta entrevista, y la pasé muy bien. Te mando un abrazo y cuando quieras, Hugo, nuevamente nos sentamos a charlar. Por supuesto, gracias, mi querido Lucas Ayala, y gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por darnos nuevamente la oportunidad de llevar a una estrella del fútbol, en este caso del fútbol, probablemente mañana tal vez a un beisbolista, a un boxeador, a un atleta olímpico, qué sé yo. Siempre hay leyendas en el deporte y siempre estaremos allá. Y recuerden, muy pronto estaremos de nueva cuenta tomando ese avión con destino a Sudamérica, donde nos esperan grandes sorpresas. Yo los invito para que sigan aquí en Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas y hasta pronto.